como vos sabés, nací en Paraná. Papá argentino, mamá brasilera. Mi vieja se casó con mi viejo, se conocieron en San Paulo, anduvieron de novio un poco, se casaron y se vinieron a vivir en Argentina. Yo soy el cuarto hijo, de los cuales 2 viven en Brasil, igual que yo actualmente, y ahí solamente tenemos una hermana solamente que vive acá en Paraná todavía. Papá tuvo una inmobiliaria conjugada con la época de ventas de enciclopedias, libros y demás. Después él se metió un poquito en la parte de edición de libros, ¿no? Y para Entre Ríos fue un marco importante porque él, junto con profesionales de diferentes áreas, hizo una enciclopedia de Entre Ríos en el área de historia y de literatura, muy importante, muy reconocido. Después, en un tiempito, papá también trabajó con sellos didácticos, después retomó la parte de los libros y trabajó con el Consejo de Educación de acá de Paraná y de Entre Ríos para lo que entonces se conocían como los manuales de historia, de geografía, de literatura de las escuelas secundarias. Así que yo trabajaba con él en esa parte. Yo justo en ese periodo de mi vida, adolescencia, estaba cursando escuela industrial, pero la industrial en la parte de informática, así que bueno, lo ayudé a salir un poco de la imprenta como nosotros conocíamos para un poco de diagramación en la computadora y demás. La última edición del libro de geografía de Entre Ríos, el manual escolar de la geografía de Entre Ríos y de la historia de Entre Ríos, las hicimos en computadora. En realidad la empresa era de papá y el abuelo era socio de papá. Exactamente. Papá vino primero de Concordia para acá, para trabajar en el negocio inmobiliario y en la venta de libros. Y el abuelo Jaime, el papá de Hugo, mi papá, el abuelo Jaime se había quedado en Concordia. Ellos tenían un negocio mayorista alimenticio y bueno, después por problemas con su socio en Concordia se pelearon y ahí papá lo invitó al abuelo a que se viniera acá para Paraná y ahí se hicieron socios. Hugo, que es el más grande de los 4, él se fue hace casi 40 años, te diría. Casi 40 años, está por ahí cerquita, 38 por ahí. Él siempre anduvo en Brasil. Alejandro tenía un negocio de iluminación acá en Paraná. Yo tenía mi vida, digamos, dedicada al estudio, escuela secundaria, hasta los 18. Después empecé, hice 2 años de ingeniería en sistemas en Santa Fe, que había terminado la escuela, y ahí tuve un momento de luz divina, por así decirlo, porque pensé que tenía vocación para ser sacerdote. Estudié 3 años y medio en el seminario de acá de Paraná. Y salgo del seminario en junio-julio del año 98. Sigo estudiando, no dentro del seminario, pero sigo estudiando en un instituto que tenía, digamos, un acuerdo con el seminario y demás. Y mi hermano Hugo, cuando se entera que yo había salido del seminario y lo comenta con el dueño de la empresa en la cual Hugo sigue trabajando y yo trabajé por 18 años, yo ya no trabajo más en esa empresa, me llamó por teléfono y me dice: ¿no te gustaría venir a hacer un test acá? Vos que trabajaste en el área de informática durante un tiempo, la empresa está en crecimiento y está instalando sistemas de gerenciamiento tipo ERP y demás, sería bueno para vos. Y bueno, medio como que primero, Argentina estaba 98, finalcito del 98, ya estaba empezando a mostrar un poco de señales de lo que fue exactamente la crisis del 2001. Por otro lado, yo no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Había salido después de 3 años y medio del seminario, donde vos tenés la parte de vocación y digamos, toda tu vida enfocada en eso, medio como que no tenía muy en claro. Entonces me pareció una linda oportunidad para poder salir también de un poco y conocer
siempre fui bastante viajero, si le querés poner una palabra, del mundo. Sí, pues fui coordinador de viajes de estudios para Bariloche, para Carlos Paz, para Camboriú. Anduve, siempre me gustó viajar, estar. El squash para mí es siempre. La raquetita viajó conmigo. Te puedo llegar a decir por todo el mundo, porque anduve por todo el mundo en el trabajo que después desarrollé en Brasil. Visitaba ferias en Alemania, en Hong Kong, y la raquetita siempre era una raquetita y un par de zapatillas. Lo otro, en cualquier lugar se consigue, un short y una camiseta. Como yo te dije, yo me fui hace 25 años. Cumplo ahora, el 1 de noviembre, cumplo 25 años de Brasil. Eso va a poner la balanza un poco en desequilibrio, porque yo me fui a los 24. O sea que ya va a ser la primera vez, digamos, que si lo ponemos en años, que la primera vez que vivo más tiempo en Brasil de lo que viví en Argentina. Durante 18, 19 años trabajé abocado a una empresa de comercio exterior y de comercio en Brasil, enorme la empresa, por eso viajaba mucho. Y bueno, después que salí de la empresa, me tomé un año sabático, ¿no? Después tuve un emprendimiento ahí que mi hermano mayor, el más grande, quiso hacer y demás, una cosa que nos agarró la pandemia y realmente nos castigó mucho, pero concomitantemente a mi salida de la empresa, yo me empiezo a, digamos, como que tengo más tiempo para estar presente en el deporte. Siempre, desde acá, desde la época del CAE, cuando el squash estaba naciendo, yo soy prácticamente te puedo decir que soy de la primera generación de gurises, literalmente jugadores. Siempre estuvimos en el medio de la organización de los torneos, de estar una vez que vos organizás torneo tenés que arbitrar los partidos y si sos un buen jugador podés arbitrar partidos buenos, de buenos jugadores, pero también podés arbitrar los malos, de jugadores no tan buenos como uno. Entonces siempre anduve en ese medio. Y lo mismo me pasó en San Paulo. Ya me conocían porque yo jugaba torneos en San Paulo. No estaba en la parte ni gerencial del deporte, ni en la parte del arbitraje formal, nada. Pero con la salida de mi trabajo me empieza a quedar, me queda tiempo libre y yo empiezo a dedicar parte de ese tiempo a la parte de gerencial del deporte y a la parte digo gerencial del ser miembro de una federación o de una asociación, y en la parte del arbitraje o de la dirección técnica de los torneos, cuando vos armás las llaves, le pones los días y horarios a los partidos y demás. Eso lo empecé a hacer con un poco más de seriedad. Estuvo la pandemia en el medio, pero a partir del 2020, finales del 2020, eso para mí empieza a ser una cuestión de una ebullición tremenda. Y bueno, hoy formo parte de la Confederación Sudamericana de Squash, de la Federación Panamericana de Squash, soy árbitro de US Squash, ya me han invitado y ya he participado de campeonatos en Filadelfia, en Estados Unidos, en Boston, y bueno, en campeonatos panamericanos por varios lugares de América y de los sudamericanos también, varios lugares de Latinoamérica. Brasil con el deporte tiene una relación de amor profundo. Tal vez uno diga, ay, no veo cómo es en Argentina. Acá es un caso realmente, lo comentaba con gente los otros días, es hermoso ir a un club y ver la cantidad de chicos pero bueno, en Brasil digamos que hay una parte de profesionalismo del deporte un poco más marcado tal vez que en Argentina. Es algo que no es incomún, tal vez sea por el fútbol, pero no es incomún ver atletas que son apoyados porque van a hacer del deporte su vida, ¿no? Que uno cuando es chico o cuando es adolescente en familia normalmente lo piensa y dice, no, bueno, después que terminamos la escuela secundaria nos metemos directamente en la universidad o a hacer algo. Es como que ser deportista es algo muy, tal vez para vos sea normal, para mí por la familia sea normal, porque tengo sobrinos que viven, que trabajan del deporte, pero no es lo mismo para la mayoría de la gente.
En Brasil se ve un poco común y hay mucha seriedad. En el ámbito del squash, lo que nos falta, que es una infelicidad por una coma de una ley, es un apoyo a nivel nacional. Eso es una lástima porque la ley Pelé, que se llama, que es la ley que rige el apoyo económico a las diferentes instituciones deportivas, dice que el dinero se lo tiene que dar a los deportes que son olímpicos, a las confederaciones de los deportes que son olímpicos. Y el squash es un deporte panamericano. Entonces, cuando llega el momento, como ahora, por ejemplo, que en octubre, finales de octubre, desde el 25 de octubre al 5 de noviembre, se juegan los Juegos Panamericanos, que se realizan una vez cada 4 años, justamente un año antes de los Juegos Olímpicos, y que para muchas disciplinas deportivas sirve como clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Ahí les encanta ponerse al lado de los jugadores de squash, porque el squash va a participar en los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces es una lástima esa parte, pero hay mucha seriedad y al no tener un presupuesto formal de ayuda del gobierno, la parte organizacional siempre un poco de buena voluntad, ad honorem y demás, siempre está sedienta de gente que esté dispuesta a poder otorgarle un poco de lo que sabe. Y bueno, lo que a mí me toca y lo que yo puedo hacer es una parte que en mi deporte, en el squash, es siempre discutido. Bueno, la parte del arbitraje en muchos deportes es de esa forma. Bueno, en el squash es de esa forma. Es muy raro que tengas un partido en el cual algún jugador no se da vuelta y dice, pero ¿por qué estás cobrando así, asá, etcétera? La familia para mí es el punto firme, ¿no? Siempre estoy mirando para la familia, siempre estoy mirando a la familia, ¿no? Y tenemos esta cuestión de WhatsApp, ya fue el Skype, ya fue el Messenger, siempre encontrar una forma de estar cerca, especialmente porque yo me fui. Así que bueno, a hablar con mi vieja, con mis hermanos, tengo una relación muy particular con mi hermana, de mucha confianza, cambiamos figuritas, como le dicen los brasileños, cambiamos figuritas constantemente, nos contamos las cosas. Así que para mí la familia es un punto fundamental. Y para mí el deporte, Luis Alberto, el deporte es sin duda, te diría, 95% de todo lo que he podido construir en valores, en grupo de amigos, etc. Mirando un poquito por el espejo retrovisor, digo, he conocido gente buena, seguramente hay gente excelente en mi ámbito escolar, universitario, del trabajo y demás, pero los que se han mantenido en el tiempo con valores muy parecidos a los míos, a los que la familia me ha dado y a los que el deporte me ha dado, son los grupos del deporte. Y me pasa lo mismo en Brasil de lo que me pasa acá en Argentina. Cuando vengo con Argentina, siempre me encuentro con el grupo de 4 o 5 personas de una forma más íntima, que son del deporte. Llego a Paraná y me desvivo para poder ir al Club Estudiantes a jugar mi partido de paleta, estar en el deporte. Y en Brasil, en São Paulo, me pasa exactamente lo mismo. El grupo con el cual yo comparto mi día a día, inclusive de una forma más íntima, es un grupo que viene del deporte. Así que para no hacerlo muy largo y no empezar con esa lista que no termina nunca, obviamente yo te diría que obviamente a la familia y a las personas que vienen de esa hermosa actividad que es el deporte.